Contenidos TV te da la bienvenida a su nuevo audiolibro Luis Pie, por el autor Juan Bosch. A eso de las 7 la fiebre aturdía al haitiano Luis Pie. Además de que sentía la pierna endurecida, golpes internos le sacudían la ingle. Medio ciego por el dolor de cabeza y la debilidad, Luis Pie se sentó en el suelo, sobre las secas hojas de la caña, rayó un fósforo y trató de ver la herida. Allí estaba, en el dedo grueso de su pie derecho. Se trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se había cortado el dedo la tarde anterior al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba caña en la colonia Josefita. Un golpe de aire apagó el fósforo y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no que se debía a obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Escudriñó la pequeña cortada con sus ojos cargados por la fiebre y no supo qué responderse. Después quiso levantarse y andar, pero el dolor había aumentado a tal grado que no podía mover la pierna. Esto ocurrió el sábado, al iniciarse la noche. Luis Pie pegó la frente al suelo buscando el fresco de la tierra, y cuando la alzó de nuevo le pareció que había transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse allí descansando, mas de pronto el instinto le hizo salir la cabeza. Piti Michet, te esperan a mue, dijo con amargura. Necesariamente debía salir al camino donde tal vez alguien le ayudaría a seguir hacia el batey. Podría pasar una carreta o un peón montado que fuera a la fiesta de esa noche. Arrastrándose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Luis Pie emprendió el camino, pero de pronto alzó la cabeza. Hacia su espalda sonaba algo como un auto. El haitiano meditó un minuto. Su rostro brillaba y sus ojos inteligentes se mostraban angustiados. ¿Habría perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo confundía? Temía no llegar al camino en toda la noche, y en ese caso los 3 hijitos le esperarían junto a la hoguera que Miguel, el mayor, encendía de noche para que el padre pudiera prepararles con rapidez harina de maíz o les sancochara plátanos a su retorno del trabajo. Si él se perdía, los niños le esperarían hasta que el sueño los aturdiera y se quedarían dormidos allí junto a la hoguera consumida. Luis Pies sentía a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o de que Miguel, que era enfermizo, se le muriera un día, como se le murió la mujer. Para que no les faltara comida, Luis Pie cargó con ellos desde Haití, caminando sin cesar primero a través de las lomas en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo la soleada carretera del este hasta verse en la región de los centrales de azúcar. «Bonje», gimió Luis Pies, con la frente sobre el brazo y la pierna sacudida por temblores. «Piti Miche bata esperando la noche a somper». Y entonces sintió ganas de llorar, a lo que se negó porque temía entregarse a la debilidad. Lo que debía hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvió a levantar la cabeza ya no se oía el ruido del motor. No, está siempre allá, está siempre acá, afirmó resuelto, y siguió arrastrándose, andando a veces a gatas. Pero sí, había pasado a distancia un motor. Luis Pie llegó de su tierra meses antes y se puso a trabajar, primero en la colonia Carolina, después en la Josefita, e ignoraba que detrás estaba otra colonia, La Gloria, con su troncha medio kilómetro más lejos, y que don Valentín Quintero, el dueño de La Gloria, tenía un viejo Ford en el cual iba al batey a emborracharse
y a pegarles a las mujeres que llegaban hasta allí por la zafra en busca de unos pesos. Don Valentín acababa de pasar por aquella troncha en su estrepitoso Ford, y como iba muy alegre, pensando en la fiesta de esa noche, no tomó en cuenta, cuando encendió el tabaco, que el auto pasaba junto al cañaveral. Golpeando en la espalda al chofer, don Valentín dijo: «Esa Lucía es una sinvergüenza». «Sí, señor, pero qué hembra». Y en ese momento lanzó el fósforo, que cayó encendido entre las cañas. Disparando ruidosamente, el Ford se perdió en dirección del batey para llegar allá antes de que Luis Pie hubiera avanzado 300 metros. Tal vez esa distancia había logrado arrastrarse el haitiano. Trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, porque sabía que el corte empieza siempre junto a una troncha. Iba con la esperanza de salir a la troncha cuando notó el resplandor. Al principio no comprendió. Jamás había visto él un incendio en el cañaveral. Pero de pronto oyó chasquido y una llamarada gigantesca se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo. Luis Pie se quedó inmóvil del asombro, se puso de rodillas y se preguntaba qué era aquello, mas el fuego se extendía con demasiada rapidez para que Luis Pie no supiera de qué se trataba. Echándose sobre las cañas, como si tuvieran vida, las llamas avanzaban ávidamente envuelta en un humo negro que iba cubriendo todo el lugar. Los tallos disparaban sin cesar y por momentos el fuego se producía en explosiones y ascendía a golpes hasta perderse en la altura. El haitiano temió que iba a quedar cercenado. Quiso huir. Se levantó y pretendió correr a saltos sobre una sola pierna, pero le pareció que nada podría salvarle. «¡Bonje! ¡Bonje!», empezó a aullar fuera de sí y luego más alto aún. «¡Bonje!», gritó de tal manera y llegó a tanto su terror que por un instante perdió la voz y el conocimiento. Sin embargo, siguió moviéndose, tratando de escapar, pero sin saber en verdad qué hacía. Quienquiera que fuera el enemigo que le había echado el mal, se valía de fuerzas poderosas. Luis Pie lo reconoció así y se preparó a lo peor. Pegado a la tierra, con sus ojos desorbitados por el pavor, veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mando y tiros. Rápidamente levantó la cabeza, la esperanza le embriagó. «¡Bonje! ¡Bonje!», clamó casi llorando. «¡Ayuda a mue, gran Bonje! ¡Tú salva a mue de morir quemá!». Iba a salvarlo el buen Dios de los desgraciados. Su instinto le hizo agudizar todos los sentidos. Aplicó el oído para saber en qué dirección estaban sus presuntos salvadores. Buscó con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a sacarlo del infierno de llama en que se hallaba. Dando la mayor amplitud posible a su voz, gritó estentóreamente: «¡Dominiquén! ¡Bon! ¡Aquí está mue! ¡Luis Pie! ¡Salva a mue! ¡Dominiqué bon!». Entonces oyó que alguien vociferaba desde el otro lado del cañaveral. La voz decía: por aquí! ¡Corran! ¡Que está cogido! ¡Corran! ¡Que se puede ir!». Olvidándose de su fiebre y de su pierna, Luis Pie se incorporó y corrió. Iba cojeando, dando saltos hasta que tropezó y cayó de bruces. Volvió a pararse, al tiempo que miraba hacia el cielo y mascullaba: «¡Oh, Bonje! ¡Gran Bonje! ¡Que está ayudando a mue!». En ese mismo instante la alegría le cortó el habla, pues a su frente, irrumpiendo por entre las cañas, acababa de aparecer un hombre a caballo, un salvador. «¡Aquí está! ¡Corran!».
demandó el hombre dirigiéndose a los que le seguían. Inmediatamente aparecieron 10 o 12, muchos de ellos a pie y la mayoría armado de mochas. Todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pie. «¡Hay que matarlo ahí mismo! ¡Y que se achicharre con la candela ese maldito haitiano!», se oyó vociferar. Puesto de rodilla, Luis Pie, que apenas entendía el idioma, rogaba enternecido: «¡Ah, Dominiquembo! Salva a mue, pa' llevar manje a mon piti». Una mocha cayó de plano en su cabeza y el acero resonó largamente. «¿Qué está pasando?», preguntó Luis Pie lleno de miedo. «No», ordenaba alguien que corría. «Denles golpe, pero no lo maten. Hay que dejarlo vivo para que diga quiénes son sus cómplices. Le han pegado fuego también a la gloria». El que así gritaba era don Valentín Quintero, y él fue el primero en dar el ejemplo. Le pegó al haitiano en la nariz, haciendo saltar la sangre. Después siguieron otros, mientras Luis Pie, gimiendo, alzaba los brazos y pedía perdón por un daño que no había hecho. Le encontraron en los bolsillos una caja con 4 o 5 fósforos. «¡Canalla, bandolero! ¡Confiesa que prendiste candela!» «Oui, afirmaba el haitiano, pero como no sabía explicarse en español, no podía decir que había encendido 2 fósforos para verse la herida y que el viento los había apagado. ¿Qué había ocurrido? Luis Pie no lo comprendía. Su poderoso enemigo acabaría con él. Le había echado encima a todos los terribles dioses de Haití, y Luis Pie, que temía a esas fuerzas ocultas, no iba a luchar contra ellas porque sabía que era inútil. «¡Levántate, perro!», ordenó un soldado. Con gran asombro suyo, el haitiano se sintió capaz de levantarse. La primera arremetida de la infección había pasado, pero él lo ignoraba. Todavía cojeaba bastante cuando 2 soldados lo echaron por delante y lo sacaron al camino. Después, a golpes y empujones, debió seguir sin detenerse, aunque a veces le era imposible sufrir el dolor en la ingle. Tardó 1 hora en llegar al batey, donde la gente se agolpó para verlo pasar. Iba echando sangre por la cabeza, con la ropa desgarrada y una pierna a rastras. Se le veía que no podía ya más, que estaba exhausto y a punto de caer fallecido. El grupo se acercaba a un miserable bojío de yaguas paradas, en el que apenas cabía un hombre y en cuya puerta, destacados por una hoguera que iluminaba adentro la vivienda, estaban 3 niños desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin decir una palabra. Aunque la luz era escasa, todo el mundo vio a Luis Pie cuando su rostro pasó de aquella impresión de vecino a la de atención. Todo el mundo vio el resplandor del interés en sus ojos. Era tal el momento que nadie habló, y de pronto la voz de Luis Pie, una voz llena de angustia y de ternura, se alzó en medio del silencio diciendo: «Piti Miché, mon Piti Miché, ¿tú no estás enfermé? Mon Piti, ¿tú estás bien?». El mayor de los niños, que tendría 6 años y que presenciaba la escena, llorando amargamente, dijo entre llantos sin mover un músculo, hablando bien alto: «Sí, per, yo está bien. Todos nosotros está bien, mon per». Y se quedó inmóvil mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Luis Pie, asombrado de que sus hijos no se hallaran bajo el poder de la tenebrosa fuerza que le perseguían, no pudo contener sus palabras. «¡Oh, Bonje, tú sé gran!», clamó volviendo al cielo una honda mirada de gratitud. Después abatió la cabeza, pegó la barbilla al pecho para que no lo vieran llorar, y empezó a caminar de nuevo, arrastrando su pierna enferma. La gente que se agrupaba alrededor de Luis Pie
era mucha y parecía dudar entre seguirlo o detenerse para ver a los niños. Pero como no tardó en comprender que el espectáculo que ofrecía Luis Pie era más atrayente, decidió ir tras él. Solo una muchacha negra de acaso 12 años se desmoró frente a la casucha. Parecía que iba a dirigirse hacia los niños, pero al fin echó a correr tras la turba que iba doblando una esquina. Luis Pie había vuelto el rostro sin duda para ver una vez más a sus hijos, y uno de los soldados pareció llenarse de ira. «Ya está bueno de hablar con la familia», ruía el soldado. La muchacha llegó al grupo juntamente cuando el militar levantaba el puño para pegarle a Luis Pie, y como estaba asustada cerró los ojos para no ver la escena. Durante un segundo esperó el ruido, pero el chasquido del golpe no llegó a sonar, pues aunque deseaba pegar, el soldado se contuvo. Tenía la mano demasiado adolorida por el uso que le había dado esa noche, y además comprendió que por duro que le pegara, Luis Pie no se daría cuenta de ello. No podía darse cuenta porque iba caminando como un borracho, mirando hacia el cielo y hasta ligeramente sonriendo.